nosotros que estamos muy sedientos de conocer la palabra, de conocer a Dios, de entenderlo y de apropiárnoslo también. Amén. 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 Bueno, lo que pide Sonia me parece muy interesante y como principio les voy a decir algo. Ustedes vieron en estos días que yo puse una cita de la primera carta de Corintios hablando que Pablo dice que Dios escogió lo peor del mundo y todo porque para que un poderoso no vaya a creer, es que yo soy, no, esa. Entonces, al yo escribir eso, una de las palabras estaba errada y yo la cambié. Y me pasé una noche amarga pensando, cambié una palabra y eso no es, uno no puede cambiar. Y voy a leerles por qué digo yo eso. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, que el que escucha diga también, ven, el que tenga sed, que se acerque, y el que lo cree reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús esté con todos. En fin, que yo me pasé muy preocupado y entonces consulté otra Biblia, la Biblia de Jerusalén. Y resulta que mi Dios es tan bueno y tan generoso que yo no hice no cambié ninguna palabra, sino que la palabra estaba mal escrita en eso, porque yo pasé muy confundido. Entonces yo les quiero advertir con eso, que cambiar palabras o decir, no, es que la Biblia dice esto, pero yo no. Las cosas en las Sagradas Escrituras las debemos de tomar como es. Con relación a lo que pregunta Sonia, me parece muy importante. Mire, las Escrituras, a ver, si queremos leer algo del Antiguo Testamento, pues bien, hay cosas muy lindas en el Antiguo Testamento, los salmos, las lecturas proféticas, todo eso. Pero el principio para empezar a leer la Biblia, los evangelios. Los hechos de los apóstoles también. En los evangelios no nos pongamos a discutir, pero es que Dios, ¿por qué dice eso? Es que no, dejemos que la sabiduría de Dios es más grande que nosotros. Yo me he visto de pronto enredado en cosas, digo yo, Señor, tu sabiduría es muy grande y yo soy muy limitado. No permitas que mis limitaciones. Hay un salmo muy cortico que dice, Señor, mi corazón no es, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas superiores a mi capacidad. Solo medito y acallo, como un niño en los brazos de su madre. Es decir, que no pretendo grandezas que estén por encima de mí. Y hay una cosa, miren, al uno subir al altar como ministro o alguna cosa, alguna persona, pues, o uno al principio puede sentir, yo estoy aquí, estoy en lo alto. Entonces yo cuando empecé, que sentía de pronto como la piquiña esa de que me vieran y todo, empecé con esa oración. Señor, protégeme, no permitas que yo sea superior. Y una de San Juan el Bautista, Señor, crece tú y que yo disminuya. Entonces yo de pronto sentía eso en un principio y alguna vez me confesé con Monseñor Lema, el hombre más charro y más hablantinoso que ha habido en la vida y más gozador. Y le conté, y me dijo, Luis Eduardo, no seas bobo, vos estás haciendo la cosa perfecta.
Eso es, no estás haciéndolo con intención. Si sentís ese deseo de que la gente te vea, pero le estás pidiendo a Dios, estás bajando a donde debes de estar. Esas cosas es de no sentirnos nosotros con una superioridad por encima de cualquier cosa. Entonces, esas son las cosas principales. Iniciamos con los evangelios. La duda no es mala, yo lo he dicho en ocasiones. Dudar es bueno, pero cuando se busca la forma de convencer y de convenir esa duda, de despejarla en una forma adecuada. Porque si vamos, por ejemplo, y le preguntamos a un protestante o a un evangélico, él nos va a desviar en la duda que tenemos. Lo debemos de preguntar a las fuentes adecuadas. Yo con mucho respeto digo, porque es que hay unas personas que dicen, no, pero eso de ir a un culto no tiene nada, ellos también creen en Dios. Mucho cuidado, que eso no es conveniente de todas maneras, porque eso lo puede desviar a uno y hay cosas que no. Por ejemplo, dicen, y en estos días decía un evangélico por ahí, católicos sinvergüenzas, católicos imbéciles que dicen que la Virgen es madre de Dios. ¿Cuál madre de Dios? Es una señora, es una mujer igual a todas, ¿no? Esa no es ninguna madre de Dios. Y que bendito es el fruto. ¿Cuál fruto? ¿Cómo así? Entonces decía eso. Entonces, si nosotros vamos a un culto, vamos a percibir esas cuestiones y nos vamos a confundir. Yo les digo esto con mucho respeto porque puede haber quienes por ignorancia o porque les gusta, pues eso ya sí es cuestión de cada cual. Pero, es decir, a mí me han dicho, hombre, para que nos preparemos, leamos o recibamos esas cuestiones que son, no es muy conveniente. Nosotros en preparación y uno, los que nos preparamos en estudios y todo, hacemos unos estudios de otras religiones y todo, y vemos esas cosas que son por ahí equivocadas y todo. Por ejemplo, hay una que dice los testigos de Jehová en el capítulo 23 de San Lucas. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice, y el ladrón ese le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces Jesús le dice, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces los testigos de Jehová hacen esto. Maestro, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces ellos dicen, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hay un cambio absoluto y total. Quiere decir que después, cuando de pronto resuelva o no resuelva, entonces con eso hay que tener muy cuidado. De modo que la pregunta y lo que dice Sonia es válido y sí, podemos tener dudas. La duda es buena, es necesaria y es equivocaciones podemos tener también, pero si nos retractamos y nos cuidamos de eso. Eso es lo que yo tengo para decir. Qué bueno, don Luis, muchas gracias. Sí, con respecto a las escrituras, aprovechando pues el mes y esta introducción, eh, como dice don Luis, pri- el- lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Sagrada Escritura la tenemos que leer a la luz de Cristo. Por eso es tan importante comenzar con los evangelios, porque con los evangelios tenemos la revelación plena de Dios en Jesucristo, en su Hijo. Entonces allí, cuando ya entendemos o comprendemos o leemos los evangelios, ya sí podemos irnos hacia otros textos, hacia el Antiguo Testamento inclusive, y empezar a mirar todo lo que acontecía en esa historia, en esos textos, a la luz de Cristo, cómo se estaba preparando al pueblo elegido, cómo eran esos ritos principales o precuelas de la Eucaristía, que eran todos esos ritos de las ofrendas y de los ácimos, todo eso. Entonces, ya podemos empezar a ver un poquito más. Es muy recomendable para nosotros, los católicos, los cristianos, hacer un curso bíblico alguna vez en la vida, pues
porque en realidad es muy extenso por entender, para comprender bien como las escrituras, la Biblia, de dónde vienen, todos los libros, porque hay unos libros apócrifos, es decir, que no están incluidos en el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? ¿Cuándo se instituyó el canon bíblico? Todo eso son muchos, muchos detalles que son muy bonitos entenderlos para sacarle siempre el mayor provecho a las Sagradas Escrituras. Rápidamente vamos a ver en estos 5 minuticos que quedan algunas pautas como para tener en cuenta. Lo primero, como dijo don Luis, la Biblia son muchos libros. La Biblia viene de biblioteca y son 73 libros. Una primera advertencia: no todas las Biblias tienen los 73 libros. ¿Por qué? Porque los evangélicos o los protestantes o otras sectas sacaron libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque les dio la gana. Entonces, ¿por qué son 73 libros? Porque por allá, en un concilio, se juntaron. Aquí había una carta de Pablo, por allí en Éfeso había otra carta, por acá esta comunidad tenía las cartas de San Pablo. Entonces, en algún momento en la historia de la iglesia primitiva, en el año 300 más o menos, por allá, se hizo el compendio de esos libros y se juntó en un solo libro. Entonces ahí se tomó los libros que venían del judaísmo, muchos de los libros, ahí el libro de Isaías, el Pentateuco, que eran los primeros 5 libros, ¿sí? Y se juntaron con lo que ahora nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que son los evangelios y todas las demás cartas hasta el Apocalipsis. Entonces allí se hizo el canon bíblico. Esto es un dogma también. Al canon bíblico, el canon se le llama a los 73 libros que comprende la Biblia. Y no se le puede ni quitar ni agregar ya. De ahí no se puede hacer nada más, ni quitar ni agregar libros, ni letras tampoco, como dice, o palabras, como decía don Luis. Entonces, esa es a lo que nosotros llamamos revelación pública. Es decir, la Biblia que nosotros tenemos de los 73 libros ya es la que debió ser y la que se instituyó por obra de la Iglesia y el Espíritu Santo para ser palabra de Dios. Entonces no hay más palabra de Dios. No, también hay otra. La palabra de Dios es infinita. No es que solo la Biblia ya es lo que diga la Biblia y ya. Entonces también viene lo que nosotros llamamos la tradición y todos los otros libros que estén, pero todo girando a la revelación de la Biblia, a la revelación pública, que es la Sagrada Escritura. Ahora, la veracidad de la Biblia también es algo muy, muy, muy bonito para estudiar, y es entender cómo así que 3.000 años antes que se escribió que pasaron las cosas, se escribió el Génesis, a 800 años antes de Cristo, que se escribió un libro de Isaías. ¿Cómo sabemos que es verdad? Bueno, hay muchos estudios también que son muy bonitos para comprender la veracidad de los textos bíblicos. Un ejemplo que me gusta mucho es, no sé si conocen, en filosofía hay una obra literaria que es Homero, ¿sí? Que es de Sócrates, creo, no sé. Y esa obra se escribió 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿por qué dan veracidad que es de ese autor, de Sócrates? Entonces, por unos estudios arqueológicos, sí, por historias que encontraron. Hay un texto en el año 700 antes de Cristo, es decir, habían pasado 1400 años, que daba esa lectura. Entonces ahí dan una veracidad de ese libro, de esa obra literaria de la filosofía que es Homero. Ahora,
si hacemos una comparación con los textos bíblicos, el libro más reciente o más antiguo que tenemos es un evangelio que es escrito en el año 100. Pues una copia real que se tiene, que es escrito en el año 100. Es decir, apenas 50, 60 años después de Cristo. Es decir, en la historia de la humanidad es un periodo demasiado corto cuando hablamos de arqueología bíblica o de textos. Entonces, por eso da mucha seguridad de la autenticidad de los libros que están allí. Entonces, eso es muy bonito también para entender que eso no es inventado, que eso no, sino que es realmente textos que vienen desde esa época de autores que conocieron a los apóstoles o que directamente San Juan conoció a Cristo, que escribió el Evangelio de San Juan, que escribió el Apocalipsis. Entonces, también muy bonito el tema de la veracidad. Ahora, la importancia de leer la Biblia pues es grandísima porque allí es donde conocemos lo que nos quiere transmitir a través del texto el Señor, el Espíritu Santo a través de los profetas, ¿sí? Y todo lo que vivieron los apóstoles con el Señor para transmitirlo a la iglesia, a la iglesia de Cristo. Entonces, es muy importante para nosotros el estudio bíblico, es fundamental. Yo en algún momento, hace muchos años, me hice una pregunta, yo, bueno, ¿y si llego al juicio y el Señor me dice, bueno, ¿y leíste la Biblia? Y yo le digo, ay, no, nunca la leí, qué pena. Entonces, también es ponernos como, tuvimos toda una vida para leer un libro, y cuántos libros nos hemos leído de novelas, de cosas, y no nos leemos la Biblia, que es lo vital. Entonces, por eso es tan importante para nosotros que la Sagrada Escritura esté en nuestra prioridad para nuestra vida de salvación. Ahora, ¿cómo leerla? Hay diferentes métodos, hay diferentes formas. Yo les aconsejo ir a las páginas católicas donde hay buscar cómo leer la Biblia católica y ya salen muchas páginas con recomendaciones muy chéveres, muy buenas. Una, dentro de tantas, es que si uno diariamente durante 3 años asiste a la Eucaristía, asiste a misa, ya se lee toda la Biblia durante 3 años. Son 3 ciclos. Cada año, bueno, son 3 ciclos en 3 años, pues, y en cada Eucaristía se leen del Antiguo Testamento o algunas cartas y el Evangelio. Entonces el Evangelio se puede repetir varias veces, pero se alcanza a leer toda la Biblia en 3 años diariamente. Entonces son tiempos muy corticos de lectura y así en 3 años se lee la escritura. Ese es uno de los métodos. No es que yo quiero pues leerla más rápida, entonces por los evangelios después. Sí. Una preguntita a propósito de lo que estás diciendo, a ver si yo he querido como entender el tema y eso va muy ligado con el tiempo ordinario, ¿cierto? Cuando se inicia y que se sigue con un apóstol, por ejemplo, con San Mateo, luego siguen con San Juan. Eso es muy importante entenderlo. Yo ahí no he podido, realmente me declaro ignorante frente a entender esa parte. A ver si de pronto podemos brevemente como hacer alusión a eso. Ahí yo creo que don Luis nos puede ayudar con esa. Sí. En lo ordinario se llama fiestas. En este tiempo estamos leyendo los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Este es el ciclo A. Son 3 ciclos, A, B y C.
En este tiempo estamos, como les digo, leyendo los evangelios de San Mateo y San Lucas. Pero en tiempos especiales, como es la Pascua y todo, hay, por ejemplo, lecturas de San Juan y hay lecturas de otro, pueden haber lecturas de Marcos también, pero eso se llama tiempos. No me viene a la memoria en este momento, pero bueno, es en esos tiempos de los ciclos, como estaba diciendo Jorge ahora, son los 3 ciclos en los cuales se lee la Biblia. Claro que hay algunos textos y algunos libros de la Biblia que no se leen. Por ejemplo, había un texto que era prohibido leerlo en la Biblia, era el Cantar de los Cantares. En otra época eso era prohibido y no lo podía. Y la gente decía que el que leía la Biblia se enloquecía. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, hay unos libros que se llaman deuterocanónicos. Esos libros deuterocanónicos son los que retiran los hermanos separados. Deutero quiere decir segundo, como hay un Deutero Isaías, los libros deuterocanónicos, hay un tripto Isaías que es un tercer Isaías, hay un protoevangelio que es el evangelio donde la serpiente y la virgen y una mujer, la serpiente será pisada la cabeza por una mujer. Eso se llama protoevangelio, es un primer evangelio, que es lo que se refiere al nacimiento de Jesús y la mujer que le pisará la cabeza a la serpiente, que es la Santísima Virgen. Entonces esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que vamos definiendo a medida que vamos leyendo. Hay unas Biblias que traen unas lecturas o unas instrucciones en la parte de abajo. Es bueno a veces leerlo y allí eso nos va dando instrucción. A ver, yo leí esta parte, vamos a ver, y entonces abajo están los versiculitos y ahí explican algo de los versículos y entonces va comprendiendo uno, si quiere. Una Biblia muy explícita es la Biblia de Jerusalén. Esa es Biblia de estudio, de altos estudios, pues. Desafortunadamente viene en letra muy pequeña, pero esa es la gran Biblia de lectura. La Biblia, Dios habla hoy, esa es de los evangélicos, pero ahí los evangélicos permitieron meter los deuterocanónicos. Afortunadamente, pues en eso lo permitieron, pero entonces quiero aclarar eso de deutero, trito y proto para que tengamos en cuenta. Y cada cuestión tiene su nombre. Por ejemplo, el Pentateuco son los 5 libros. Penta quiere decir 5. Y están así cada una de esas espacios en la Biblia. Y ya en el Nuevo Testamento tienen un orden. Están los Hechos de los Apóstoles, que ese es un quinto evangelio, ese es el evangelio, un evangelio de San... Evangelio del Espíritu Santo, dicen también. Exactamente, eso es una maravilla, teniendo en cuenta que San Lucas no fue apóstol de Jesús, él fue un alumno de los apóstoles. Entonces, esas son cosas más. A ver, la gente cree que la Biblia se fue escribiendo, que Jesús hacía un milagro y escribían, Jesús en este momento está haciendo un milagro. No, eso siempre lo dijo Jorge hace ratico. Se empezó a leer hace unos 50, 60 años después de Jesús. Entonces, tengamos en cuenta, eso viene a dar más o menos a los 100, en el año 100 de nuestra época. Entonces, eso es. A ver, ¿qué es un relato y por qué son distintos, un poco distintos en los evangelios? Hay 3 evangelios que se llaman los evangelios sinópticos. Esos tienen relatos parecidos, pero no iguales. Por ejemplo, en un evangelio se relata la cuestión esa del evangelio de hoy, de ese endemoniado que arrima. Esto es en el evangelio de San Marcos, me parece. Y en el de Mateo dice algo un poquito distinto y en el de Lucas dice algo distinto. Les voy a poner un ejemplo. Estoy yo parado o estamos parados Jorge y yo con cualquiera de otro, o estamos parados varios allí en la salida de la unidad y pasa un carro y hay un accidente.
Entonces llegan las autoridades y nos cogen por separado para que no haya confusión. Reláteme usted el accidente, usted lo relata cómo lo vio, pero lo vio en una manera. Después me dicen a mí y yo relato el mismo accidente sin exagerar, sin ponerle, sin quitarle, pero lo relato en una forma distinta. Y a otra persona que le pregunten va a relatar en forma distinta. Uno dice, vea, ese se chocó porque venía a mucha velocidad. Otro puede decir, ah, fue que aquel se le atravesó. Y otro puede decir, ah, es que el que venía manejando no vio. Entonces mire y verá que los tres están diciendo lo mismo, pero lo están diciendo en distinta forma. Eso es lo que se hace con la lectura bíblica y por eso hay que tener cuidado. Exacto, exacto. Entonces, muy importante entender. Connie aquí en el chat nos hace una pregunta, ¿dónde hacer esos estudios bíblicos? Hay, digamos, muchos sitios, pueden ser en internet, todo. Hay uno muy bueno que es, pues, que la emisora, no sé si la siguen, Escuela Bíblica Católica Yeshua. Ay, Esa, tremenda, tremenda, esa, sí. la emisora, pues, como tal, es muy bonita, dan charlas, pues, yo la escucho, Isa y yo la escuchamos mucho, pero ellos tienen una casa y tienen cursos, pues, y diplomados, entonces allí es una Saben, buena opción y Oscar. saben muchísimo. Oscar Henao sabe mucho, y hay muchos, pues, lo importante es buscar, pues, centros católicos, obviamente, que estén autorizados. Entonces, eso como de cursos ya. Y ya entonces para terminar y como para empezar con la lección, hay que entender una cosa y es que el, la Biblia no se puede leer como un libro corriente. Se Eso. tiene que leer con disposición de oración. A Es la muy luz del importante. Espíritu Santo. Exacto, con el Espíritu Santo. Yo no la puedo leer cuando cojo una revista, semana y la empiezo a leer, no. Yo la Biblia la tengo que leer en ambiente de oración con el Invocando al Espíritu Espíritu Santo. Santo antes de empezar. Siempre, siempre el Espíritu Santo. Y como decía don Luis, muy importante, es normal que haya dudas, es normal que no me cuadre, como que me incomode, pero ¿por qué en la Biblia dice esto? Eso es bueno porque me, me empuja a buscar más la verdad, a abrir más mi espíritu, mi razón, y voy a consultarlo con la iglesia, con el sacerdote, el diácono, pues personas que me puedan orientar sanamente y sabiamente a la luz de la Iglesia Católica. No, no nos vayamos a otras fuentes porque nos pueden asesorar mal o podemos caer allí en algún error. Entonces es mejor ir a lo seguro. Entonces, muy importante, la lectura a la luz de Cristo, siempre en actitud de oración con el Espíritu Santo. Y lo más importante, y las dos últimas cositas, es que la Biblia es actual, es actual. La Biblia es palabra viva, que no es que se escribió y ya lo que fue, no, eso es lo bonito de la Sagrada Escritura, que me habla a mi realidad hoy. Es muy claro. Yo hace 2 años escuché un evangelio y me dijo una cosa, y hoy escucho el mismo evangelio y me dice otra cosa diferente. Eso es lo bonito de la escritura, ese es el misterio tan grande, que es una palabra viva, que actúa personalmente a mi corazón y a mi realidad. Entonces, por eso la lectura orante, como lo hacemos ahora, lo vamos a hacer ahorita en la lección, es tan bonita porque es el Espíritu Santo hablándonos a mi hoy, a mi realidad personal. Entonces, muy importante leer, entender, compartir en comunidad, ¿sí? La escritura, y tenerla como un hábito de oración, como un hábito de encuentro con el Señor, no un hábito de lectura. No podemos dejarla solo como un hábito de lectura, sino que es
que sea un hábito de encuentro con el Señor. Allí el Señor nos va a hablar, entender que la escritura nos va a hablar. Que es una lectura muy rara por allá del Levítico, pues más nos vamos a esforzar a entender a ver qué nos quiere decir el Señor a través de esa lectura. Entonces, eso es como para terminar el tema de las Sagradas Escrituras, que nos pedirle mucho al Señor que nos apasione por las Sagradas Escrituras, por lo que, porque es el Señor hablándonos, entonces que nos hable, que nos dé ese gusto por leerla, por conocerlo y, porque día a día nos vaya hablando. Listo, no sé si alguien tiene alguna duda. Don Luis, ¿nos quiere decir algo Bueno, más? sí. Cuando yo estoy orando, estoy hablando con Dios, le estoy hablando a Dios. Cuando estoy leyendo la palabra o oigo una predicación de evangelios o de la palabra de Dios, Dios me está hablando. Entonces, cuando estoy haciendo una lectura y quiero intercalar conversación con Dios, hagamos unos espacios de silencio y pensemos qué es lo que nos dice. Por eso en la lección dice, ¿qué me dice a mí? Muchas veces decimos, no, es que nos dice, no es que nos dice, es lo que me dice a mí, a mi persona, no es lo que me dice en general, es que la Biblia nos dice, no, la Biblia me dice, yo siento eso para mí, porque no me dice exactamente a mí lo mismo que le dice a usted. Siempre hay una diferencia. Alguna vez me ocurrió con una evangelizadora de ello, oíste Nora, ¿qué te parece que cómo nos dice el Señor en esto? Yo no me acuerdo cuál fue, porque la primera cita que yo conocí en la Biblia fue cuando Elías estaba en la cueva y entonces pasó el Señor y pasó un huracán y ese no era Dios, y un terremoto y ese no era Dios, y una llamarada y ese no era Dios, y un viento suave y sereno, ese era Dios. Entonces le dije yo a Nora, ¿viste Nora qué te parece? Y me dijo, Luis Eduardo, a usted le dice eso, a mí me dice otra cosa. Entonces yo me desconcerté por un momento y después me puse a pensar, claro, es que el pensamiento del hombre, yo no puedo pensar lo mismo que usted piensa. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es sí entender lo que se dice, pero lo que se dice generalmente lo que la palabra de Dios nos quiere decir, porque Dios es comunidad. Exacto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a poner en práctica. Vamos a hacer entonces la lectura del próximo domingo, que está tomado de San Mateo, capítulo 18, del 15 al 20. San Mateo 18, del 15 al 20. Y vamos a ver este evangelio. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces, ¿qué frasecita les llama la atención? ¿Cuál se les queda en el corazón? Les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo también quedará atado en el cielo.
Y lo que ustedes desaten en este mundo, también quedará desatado en el cielo. Porque donde Perfecto. hay dos o más o tres reunidos en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. Qué bien. Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la lectura orante con ayuda del Espíritu Santo para que nos dé las luces para entender y para saber qué nos quiere decir a través de este Evangelio. El Evangelio entonces seguimos con Mateo, ciclo A, que estamos ahora, estamos hablando en el Evangelio, entonces nos dice el Señor, nos pone tres momentos. Primero, lo que nosotros llamamos la corrección fraterna, vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Luego nos Miguel Ángel, habla del Miguel atar, Ángel, estoy lo en la que atan en reunión el cielo de... y lo que desaten quedará desatado en el cielo. Y luego nos habla de donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, ¿sí? Entonces, bueno, acá entonces vamos a empezar con un tema que es un poco, digamos, que hay que tomarlo con mucha prudencia, que es lo que nosotros llamamos la corrección fraterna, ¿sí? La corrección fraterna, el Señor nos plantea aquí varios pasos. Primero, hablar a solas, luego con dos o tres y luego en comunidad. Eh, pero antes de empezar a hablar de la corrección fraterna, tenemos que entender ciertas cuestiones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, hay una duda que tenemos y que hay que tener nosotros presente y es, bueno, eh, nosotros no somos quien para juzgar a las personas, ¿cierto? Eso está claro. Nosotros no somos quienes puedan emitir juicios, solo lo puede hacer Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos compaginar este evangelio de la corrección con el juzgamiento? Y es que ahí viene una primera aclaración. Corregir no es lo mismo que juzgar, ¿sí? Corregir es mostrarle a alguien que está en un error, mostrarle su error. Mientras que el juzgar ya se va a una decisión de condena o de exclusión, ¿sí? Ya se emite un juicio, ya se emite una condena a quien se está juzgando. Entonces, por eso hay que diferenciar entre corregir y juzgar, ¿sí? Ese es el primer momento, lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es que muchas veces, o al menos a mí me pasa, que uno se pone en este evangelio en el lugar del que corrige y casi nadie se pone en el lugar del que es corregido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta también, o bueno, otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que tener la docilidad para para recibir la corrección. Primero, antes de corregir, tenemos que tener la docilidad y la mansedumbre de recibir un consejo, de recibir una advertencia, porque si no, no somos dignos. Perdón, un rayo por acá. Si no tenemos ese primer aspecto, ¿cómo vamos a ir a corregir a otros? ¿O cómo vamos a hacer una corrección fraterna si yo no soy capaz de aceptar que me corrijan? Entonces, eso es un primer momento que tenemos que tener en cuenta.
primero, ponernos nosotros en el lugar del hermano a quien debe recibir corrección. Y si vamos a ser sinceros, todos nosotros, sin excepción, tenemos que recibir corrección de alguna cosa, de algo. Todos nosotros tenemos que, de la paciencia, de que es muy soberbio, de envidias, de rencores, tantas cosas pues que cada uno conocerá o, o no conoce y por eso es necesario recibir corrección. Entonces, muchas veces yo pienso que estoy haciendo las cosas bien y mi hermano, mi hermana o mi amigo me dice, ve, vos crees que estás haciendo bien esto, pero mira que aquí estás como sobradorcito y aquí estás como soberbio. Y yo, bueno, no me había dado cuenta, gracias por decírmelo. Entonces, ese es un primer momento de tener en cuenta. Saber que nosotros estamos necesitados de corrección y entender que la corrección, esta corrección fraterna que estamos hablando en el Evangelio, es un acto de caridad. Es un acto de caridad porque es en el amor. ¿Por qué es un acto de caridad? Porque es que quien corrige al equivocado está salvándolo de caerlo en un agujero, ¿sí? Entonces, si yo voy para el agujero y estoy ciego y no puedo ver, y si alguien me dice, ve, vas para un agujero, pues yo le agradezco, yo le doy gracias, gracias, si no me hubieras dicho, ahí hubiera caído. Entonces, es un acto de caridad. Y aquí me voy a ir un momentico a la primera lectura, que está tomado de Ezequiel, capítulo 33, del, del 7 al 9, del 7 al 9. Lo voy a leer rapidito para tener en cuenta. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Apenas oigas que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Cuando diga al malo, malo, vas a morir, si no le hablas, si no haces que se preocupe por su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Al contrario, si le has llamado la atención al malo por su mala conducta y no se aparta de ella, si no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado y tú no tendrás nada que temer. Entonces, esa es la primera lectura que complementa este evangelio y nos dice la importancia de la corrección fraterna. La importancia de la corrección fraterna en favor de la salvación de las almas. Y aquí viene un acto, una virtud teologal que es el amor o la caridad. ¿Sí? La corrección fraterna debe estar inmersa en la virtud de la caridad. Si la corrección no está dentro de la caridad, no sirve para nada. No sirve para nada porque se está antes cometiendo un atropello a una persona, se va a hacer sentir mal, bueno, tantas cosas y no hay caridad. La corrección fraterna se hace pensando en el bien del otro, en el bien de la otra persona, no en lo que me esté afectando a mí, porque eso sería amor propio, eso sería orgullo. Entonces, si yo veo que una persona está cometiendo algo errado y me incomoda a mí, y yo digo, venga, no haga eso que me está incomodando, eso es amor propio, eso es orgullo, eso no es por amor al prójimo. Entonces, mientras que si yo pienso en la otra persona y digo, vea, si esta persona sigue haciendo esto o pensando de esta manera, puede comprometer su alma, puede comprometer su salvación. Pues yo, como sea, le digo, hago la corrección y por amor a su alma, la salvación. Y lo mismo si me hacen la corrección a mí. Si me hacen una corrección fraterna
a mí en algo que estoy cometiendo errado, yo debo pensar y debo saber que es un acto de caridad, porque si esa persona no me hubiera hecho caer en cuenta que estoy en un error, pues yo seguí en el error y yo o me condeno o sigo cometiendo pecado, tantas cosas, ¿sí? Entonces es también recibir, dar en caridad y recibir en caridad. Entonces eso es lo que se llama, lo que tiene que rodear la corrección fraterna. Ahora, ¿es obligación hacer corrección fraterna? Claro que es obligación hacer corrección fraterna. ¿Por qué? Porque es que nosotros no vamos, nos puso el Señor en una iglesia que es comunidad, donde todos nos preocupamos por todos. Por eso es que es tan importante la comunidad para que entre todos nos ayudemos. Porque si yo me voy solito, no, yo solo, yo no necesito de nadie, pues no voy a tener esa oportunidad de que me corrijan. Entonces yo con yo no sirve para Dios. Dios quiere comunidad, Dios es familia, Él mismo es familia, Él mismo es comunidad, la Santísima Trinidad, 3 personas, un solo Dios verdadero. Él mismo en su esencia es comunidad, entonces por eso nosotros también tenemos que vivir esa familiaridad y esa comunidad, ¿sí? Entonces, lo de la corrección fraterna y lo último antes de darles paso para que nos comenten es al final cuando dice, bueno, dice los pasos, primero a solas, ¿sí? Primero a solas con el hermano, eso es muy importante, la prudencia, en vez de empezar a murmurar aquí, ves, si ves aquella lo que está haciendo, ves, si ves aquel que cómo se está comportando, no, pues eso es pecado, eso es murmuración, entonces más bien yo me quedo callado y si tengo la oportunidad a solas voy y hablo con la persona. No, entonces insisto, ¿por qué? Porque es necesario salvar a esa alma, entonces voy acompañado de 2 o 3 hermanos que también me apoyen o apoyen en la salvación del error de aquella persona. O si yo soy tan terco y no me dejo corregir, entonces tengo que aceptar que otros hermanos me aman y quieren que yo cambie el error. Y ya la comunidad, ya en un grupo, ya en la iglesia, ¿sí? Para hacer esto, digamos que ya es un poco más diferente, porque ya no se sabe muy bien cómo es el tema de la comunidad, muy seguramente pues ya en grupos de oración, a través de la iglesia, pues, un consejo pastoral, etcétera, ¿sí? Cuando al final dice, si, si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Esta última partecita hace referencia a que el Señor estaba hablando aquí a judíos y los judíos entendían que los gentiles o publicanos o los paganos y los publicanos no se podían juntar con los israelitas, es decir, como apartados, ¿sí? Sin embargo, hay que entender que Jesús vino también por los gentiles y los publicanos. Entonces no significa excluirlo, sino que hay que empezar también una catequesis y empezar a cogerlo como de cero para siempre insistir, insistir, insistir. Entonces, eso es muy importante con respecto a la corrección fraterna. ¿Sí? No sé qué comentarios que tienen o dudas, preguntas. ¿Sí? Yo pienso que la persona a la que se le va a llamar la atención o a corregir, pues esta persona debe de tomar todo con mucha humildad. Y lo mismo la persona que le está hablando, también hablarle desde el corazón, con humildad, para que la otra persona le llegue. Porque si empezamos de atrás para adelante, como decir, en cuestiones de regaños pues juzgarlos si estén solos, la persona no va a ser una buena persona para como una buena receptora, sino que puede pronto actuar diferente. Entonces es como eso, como desde el amor
hablar y con humildad, y la otra persona también, y si no lo escucha, ahí sí pues, como dice nuestro Señor, ya cogerlo con dos o tres personas contra los testigos y eso, pero también como perdonarlo, porque entonces también para que no exista ahí como una soberbia, sino que también entenderlo la otra persona, pero también porque no lo entiende, porque a veces creemos que tenemos la razón y a veces no nos damos cuenta de que nos están llamando la atención por amor, sino porque a veces nos quieren juzgar. Entonces, como eso, tratar de entender que las cosas deben de ser con bastante, acoger las cosas como nos las dicen, con humildad, porque la presencia, Exacto. si la presencia de Jesús está siempre en la comunidad, la certeza de ser oídos por el Padre, que es Dios es la promesa de Jesús. Lo has entendido bien. Padre, qué importante lo que dices con el tema de la humildad y la empatía. Es decir, entender que la otra persona está cometiendo un pecado diferente al mío, porque yo cometo pecados también. Es decir, cuando hay corrección fraterna, no significa que yo soy superior a la otra persona. Por el contrario, inclusive en uno de los apartados pues, del catecismo que habla de la corrección fraterna, también dice de la corrección a los jefes o a los dirigentes, es decir, misericordia de los dirigentes, porque ellos tienen una responsabilidad muy grande, entonces también es por misericordia. Entonces, muy importante entender lo que hablaste de la humildad, obviamente, ¿sí? La empatía, entender, ponerse también en la situación de la otra persona. Ahí nos quitamos todo el tema del juzgamiento, ahí ya no vamos a juzgar porque no sabemos qué historia tiene esa persona, no sabemos por qué esa persona es de esa manera, por qué actúa de tal manera. Nosotros no sabemos. Entonces, con mucha empatía, con mucho amor, humildad y con prudencia. ¿Por qué? Porque la corrección fraterna, seamos sinceros, aquí no nos, difícilmente nos agrada que nos corrijan. Antes uno se siente como a veces como Sí. mal, como ve, y este, ¿por qué me está diciendo esas cosas? Este que se cree, tal cosa, es lo primero que pensamos, lo primero que pensamos. Entonces, también hay que tener mucha prudencia porque si queremos ganar al hermano, para Dios, obviamente, para nosotros, sino para Dios, tenemos que pedir mucho Espíritu Santo, pedir muchas luces al Espíritu Santo que nos dé todas esas virtudes, empatía, humildad, amor, prudencia, ¿sí? Que nos dé el don de consejo, ¿sí? No todas las personas tienen el don de consejo, entonces hay que pedirlo, encomendarle a otras personas también, eh, delegar para que la corrección fraterna sea lo más efectiva a la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces eso con la corrección fraterna. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Bueno, y la última partecita ya habla de lo que aten en la tierra quedará desatado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedarán desatado en el cielo. Aquí habla claramente pues de la institución de los poderes, del poder que le da a la iglesia en en la, mm, en los sacramentos, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que determina la iglesia para permitir, no permitir, ¿sí? Todo con el amor, todo con el Espíritu Santo, ¿sí? Por acá, Isa nos dice, o invitarlo a grupos como este, también en la corrección fraterna, también muy bueno eso que mencionas, Isa, porque a veces uno no se siente con el valor o la capacidad, y uno dice, bueno, vení, vamos a un grupo, te invitas a este grupo y lo encomienda al Señor y
de pronto el Señor da justo en esa noche una palabra que le llega al corazón a la persona y ahí le da luces. Entonces, muy, muy bueno eso que mencionas también, y invitar a la persona a grupos de oración, que allí, pues ya en la comunidad está el Espíritu Santo hablándonos a cada uno al corazón. Muy bonito. Y ya la última parte, ya como para finalizar esta lección, quería detenerme allí en esa última parte, y es lo de donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Donde dos o tres, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta para nuestra oración y nuestra comunidad. Y es precisamente una promesa del Señor. Esto es una promesa del Señor. Hay que creerle a las promesas del Señor. Entonces, si dos o más están reunidos en mi nombre y se ponen de acuerdo para pedir algo a mi Padre se los concederá. Entonces, vamos a desglosar un poquito eso. Lo primero es entender el significado tan grande de dos o tres reunidos en mi nombre. Y eso significa comunidad. Eso significa, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? La Torre de Babel, todos estaban unidos y querían hacer una torre para llegar a Dios o para superar a Dios, ¿sí? Y les da diferentes lenguas y los confunde a todos, ¿sí? En Pentecostés, ¿qué pasa? Llega el Espíritu Santo y todos empiezan a hablar lenguas diferentes. Y en Jerusalén, allí habían gentes de todas partes y decían, pero estos no son galileos, ¿cómo los escuchamos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro idioma? Entonces allí, eso que pasó en Babel se corrige o se restaura en Pentecostés con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allí estaban en comunidad, estaban orando en nombre, estaban en unión con Cristo o en nombre de Cristo, y allí llega el Espíritu Santo. Entonces, cuando menciona aquí el Evangelio, cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, estamos haciendo un pequeño Pentecostés. ¿Sí? Vamos ahí como con la idea. Estamos haciendo un pequeño Pentecostés porque estamos reunidos en comunidad en nombre de Cristo, en nombre de nuestro Señor. Y allí donde está el Señor, pues viene el Espíritu Santo. Y muy importante, si se ponen de acuerdo, y eso es como lo más bonito, no es tu interés personal, ni mi interés personal, ni para yo sobresalir, ni para tener nombre, no. Si entre dos o tres se ponen de acuerdo, significa que todos tienen un mismo corazón, todos tienen una misma intención. En nombre de Cristo, mi Padre se los concederá. Entonces es muy bonito esta última partecita porque es el poder de la comunidad, es la grandeza de vivir la comunidad según Dios nuestro Señor nos lo quiere pedir. Es vivir, reunirnos en nombre de Jesús, tener un mismo corazón, no intereses personales, sino tener un mismo corazón, una misma intención, un amor fraterno, y saber que Cristo está allí con nosotros y podemos pedirle algo al Padre. Entonces esto es muy bonito de la comunidad, de pedir algo y tener la certeza de que el Señor nos va a escuchar. ¿Listo? Ahora sí les escucho, que les llama la atención, que quieren comentar. Ok,
que dudas también, válido. Acuérdense que las dudas hacen crecer mucho la comunidad. La verdad, lo más importante, lo que creo debemos sacar de aquí, es la parte de la corrección fraterna. Aunque no es muy fácil, porque a veces el ego, el nuestro o el de la persona con quien queramos apoyar o queramos hablar, no siempre está encima. Entonces es trabajar también sobre egos y pensar que hay algo que hace que en muchas oportunidades las personas respondan de X o Y manera, que deben sanar algo y es una manera de ellos blindarse de pronto una respuesta que vemos que no es la adecuada. Bueno, eso era lo que quería como Qué, de reflexión. qué bueno, Connie, claro, por supuesto, es tan importante que nosotros trabajemos en la humildad para poder tener esa respuesta cuando tengamos la corrección fraterna. Y muchas veces la corrección puede venir de los hermanos, claro, pero la corrección también puede venir de Dios. Entonces hay más que tenemos que tener humildad. Ahí sí, sí o sí, tenemos que tener humildad. Entonces, desde ya, por eso el Señor cada rato nos llama a ser humildes, a trabajar en la humildad, a dejar ese orgullo, esa soberbia, para poder acceder a esas correcciones y poder corregir nuestro camino y que otros reciban también los consejos. Hay personas de oración, pues, o personas, sacerdotes, con mucha sabiduría, que se les nota la humildad y uno, vean, es que hagan el ejercicio, hagan memoria, conozcan a una persona o recuerden una persona que sea humilde, que sea prudente. A esa persona ustedes le abren el corazón, uno le abre el corazón y acepta con muy buena gana lo que diga. Entonces, la humildad, qué importante lo que dice, alejar ese eco, ¿sí? Patri. Bueno, sí, yo pienso que referente a lo que dijo Connie y todo, es también hacernos la pregunta de por qué será tan difícil, tan duro uno perdonar. O sea, uno mismo hace esa pregunta. ¿Por qué será tan difícil perdonar? Sacar como el Sí, espacio para, y tener como un espacio para reconciliación, pensar de qué manera. Por eso Dios nos dice que donde hayan dos o tres personas, Él va a estar ahí. Por eso, como para una reconciliación, porque Él escucha nuestras oraciones, Él nos mirará que estamos orando hacia el perdón, pidiendo un perdón. Entonces, creo que a Dios le gusta mucho que le hablemos y le pidamos a Él que nos dé ese don de la reconciliación y del perdón, porque nosotros para perdonar somos a veces muy difíciles. nuestro orgullo, claro, es nuestro orgullo el que El no ego. permite, el ego, claro, como soy yo, ay, como me hizo a mí y a mi ego. Ese es el ego precisamente el que no nos deja perdonar, nos mantiene ese veneno. Una respuesta a lo que dice sobre aquello de que por qué será tan difícil perdonar. Es muy sencillo. Jesús dice, el que me quiera seguir, coja su cruz y sígame. Y el que el que no se abandona de sí mismo, pierde la vida. Entonces, por eso es tan difícil. Es que seguir a Jesús es difícil, es complicado. Pero si uno está dispuesto a seguirlo, pasa esas complicaciones y él le da capacidad. Por eso es difícil perdonar, porque es que ver a otro que le hizo mal a uno es muy difícil. Pero eso sí lo podemos mirar en esas personas que han sufrido asesinatos de su familia o alguna cosa. A mi hermana, por ejemplo, le mataron el esposo. Y mi hermana dijo, yo perdono a estas personas
porque, porque yo no puedo guardar rencor. Qué Y bonito. el esposo de mi hermana fue alcalde de Medellín. Y entonces Ujú. les digo eso para que tengan en cuenta. Qué bonito eso, qué bonito. Sí, sí, es muy difícil, muy difícil. Sí, Muy tan limpio de difícil, corazón. así es. Sí, de corazones. Solamente para el hombre es imposible, para el hombre es imposible, pero nada es imposible para Dios. Por eso es que Ujú. tenemos que orar mucho y estar pegados del Señor. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algo más para decir o ya para decir algo, o ya terminamos con oracioncita. Yo quiero hacerle, pues, a salirme del tema un poquito, qué pena, pero antes de hacer la oracioncita, de algo que me está pasando muchísimo, Sí. que me están dando muchas pesadillas y he soñado hasta con ese, que no me gusta ni mencionarlo acá, que empieza por la D, y son unas cosas muy horribles, muy horribles, muy horribles. Entonces yo quería preguntarles que yo he escuchado mucho que ustedes han dicho, o sea que yo he entendido mal, que cuando uno está aferrándose como a Dios, empieza él a atacar así, ¿o no? ¿Sí? Eh, a ver, sí. A ver, él ataca, el enemigo siempre está como león rugiente, esperando a quien devorar. Y siempre está atacándonos de cualquier manera. Eh, Inclusive tan sutilmente que ni nos damos cuenta. Muchas veces muy sutil que ni nos damos cuenta. Pero no es porque estemos, es decir, no es únicamente porque estemos buscando más de Dios, sino que cuando estamos buscando más de Dios, el Señor nos da la capacidad de ver en qué nos está atacando. Cuando estamos, digamos, sin el Espíritu Santo, pues ahí vamos a la corriente que el enemigo nos lleva, entonces vamos muy comoditos y ahí nos deja como tranquilos, entre comillas, pero es porque estamos haciendo lo que él quiere. En cambio, cuando empezamos a caminar hacia Dios, él se rebota porque vamos en contra de la corriente de él. ¿Sí, don Luis? Bueno, sí, hay una Gracias. cosa. Los sueños son. Por eso no hay que preocuparse. Pero si uno se está confundiendo con eso, ¿sabes el Magnificat? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi. Récelo todas las noches antes de acostarse, que él, si es que está molestándola, le tiene miedo a la Virgen. Y ese es un, pero no, los sueños son, y eso no es, no le está pasando a uno ni nada. De pronto está uno eh, congestionado porque está haciendo y eso puede ser, pero no es nada malo ni que usted está haciendo nada malo ni nada absolutamente, es bien y siga y si es que está atacando, es el Magnífica y un Padre Nuestro, eso es Ay, antes bueno, les de pague, muchas acostarse. gracias. Es que son unas pesadillas terribles. Sí, Uf, está bien. el corazón se me quiere salir. Y yo dije, me pongo No, a rezar el Padre Nuestro, la Ave María, un pequeño rosario ahí y ya, ahí puedo dormir. Bueno, ese es un modo de combate, el rosario, pero y el Magnífica también. A él le duele Ujú. mucho si es que quiere molestarla. Muy bien, les pague y gracias por el consejo y perdón porque me les desvié. no, Pide No, no, muy no. importante. mucha Maravilloso. serenidad y mucha paz. Y a ver, tú estás caminando de la mano del Señor, Patti. Yo creo que todos aquí en la comunidad hemos sentido la fuerza con que estás avanzando en tu formación y justamente es posible. Yo también les contaba que cuando yo estoy haciendo la consagración tuve varias situaciones pero hay una cosa muy bonita, Patri, que cuando uno definitivamente está caminando seguro en las manos de Dios y con la Virgen y consagrada a la Virgen, que tú ya estás consagrada a la Virgen, al que le tiene que dar miedo es a Él, no a ti. Al que le Es que me tiene que coge dar miedo dormida, atrevido.
No, Desde que quiera nada. despierta, vea. Y ahí está tu ángel guardián, y está la Virgen al lado, y está Jesús al lado. Al que le tiene que dar miedo es a él. Entonces, siempre piensa en eso, porque los que ya estamos como en ese punto de que estamos muy convencidos en nuestra fe, en el amor, en la protección que nos brinda el Señor y en el amparo de María, el paso es fuerte y firme. Y al que le tiene que dar miedo es a él, y al que se tiene que salir del sueño es a él, y de la pieza es a él. Y siempre piensa eso. Y Sonia, y Linda, algo también gracias. importante para tener en cuenta en el combate, pues, en el combate espiritual, es entender que no somos nosotros los que luchamos, sino que es Dios en nosotros. Sí. Entonces, si Dios está, si nosotros estamos con el Señor, lo que tú dices, Sonia, antes Él tiene que temer. En una historia muy rapidita, muy bonita, Santa Teresa de Ávila, en algún momento en su historia, contaba que se le dio una gracia tan impresionante que era como un señorío sobre ella veía, pues, era una mística y veía demonios, y le dio un señorío sobre los demonios, que ella decía que los demonios le huían a ella. Entonces es precisamente eso, es abandonarnos en el Señor, y mientras más humildes y abandonados estemos en el Señor, más temor el otro va a tener de nosotros, no por nosotros, sino por el Señor en nosotros. Así es. Amén, Amén. qué bonito, muchas gracias, mi Dios les pague. Amén. Vea, esto lo aprendió un sacerdote amigo mío. Él dice, Luis Eduardo, yo no le tengo miedo al diablo, el diablo me tiene miedo a mí. Y yo aprendí eso de él y pienso así. Y yo lo he dicho así, lo veo así. Él me tiene que tener miedo a mí. ¿Por qué? Porque es que yo estoy con un escudo muy grande y el escudo es Jesús. De modo que sí, lo que dice Sonia es perfecto. Él tiene que tenerte miedo. Eso entonces puede que busque por otro lado, pero eso no. Ahí está el Magnífica y el Padre Nuestro. Y Conmigo que sabemos que vamos a tener muchos asedios por todos los lados, y porque ese es el ataque que decía ahora también Jorgito, de esos ataques espirituales, esas batallas, siempre las vamos a tener, los que estamos en este camino. No crea que pues porque ya uno ya reza el rosario y que no sé qué, y que no se le van a seguir presentando situaciones, se le van a presentar, y seguramente mientras más firmes estás y más santidad estás alcanzando, con más fuerza va a arremeter. Entonces, lo que hay que tener es claro que uno sabe en la dirección en que está, sabe que el Señor, que la Virgencita y Dios lo protegen y están con uno, y hay que seguir caminando y no darle tanto protagonismo. Es que a veces le damos también mucho protagonismo, ¿no? Que tenga miedo él, y métete eso en la cabeza y en el corazón. Ay, mi Dios te pague, sí, es verdad. Por eso te digo, me coge dormida. Espera y sí, verá. Sí, ahí de todos modos muy importante es entender que en nuestro caminar es el día a día. Mal hacemos si nos creemos eh, mm, que ya superamos o que ya nada nos puede pasar. No, al contrario, nuestro caminar y nuestra conversión es día a día. Ayer en el grupo de oración que hacíamos los lunes, nos decía un sacerdote que cuando una persona se siente santa, se siente que superó algo, es como le tocaría empezar de cero. Entonces, es muy importante que el Señor, que para estos ataques, así como dice Sonia, saber que estamos con el Señor y pedirle al Señor que no nos suelte, que no nos soltemos nosotros. Él no nos suelta, nosotros somos los que nos soltamos, que no nos suelte de la mano. Sí, amén. Qué bueno. Amén. Amén. Qué bonito todo. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a terminar con una pequeña oracioncita y ya para concluir. Señor, te damos gracias por
tu amor, por tu misericordia, por tu compañía. Te damos gracias por haber estado con nosotros esta noche, por enviar tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Ponemos en tus manos nuestra vida para que nos ayudes a caminar en humildad, a abandonar la soberbia, el orgullo, los egos que no nos dejan escuchar los consejos, que no nos dejan aceptar las correcciones. Y también para que nos des, Espíritu Santo, si en algún momento nos pones de instrumento para corregir a alguien, que tengamos tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos acá en comunidad, unidos como familia, que nos ayudes a caminar en fe hacia ti, de la mano de la Virgen María, para que nosotros y nuestras familias estén cada vez más cerca de ti, que nos alejemos de los apegos, de los miedos, de las tristezas, de las angustias, de los temores, y caminemos mucho más en fe, en esperanza y en amor. Te damos gracias, te ponemos, Señor, a los pies de la cruz, cada una de las necesidades de nosotros, de nuestras familias. Tú las conoces, tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo que vivimos, lo que sentimos, lo que sufrimos. Tú conoces lo que necesitamos, Señor. Por eso nos abandonamos en ti, para que tú hagas tu voluntad en nuestra vida y en nuestra familia. Ponemos en tus manos todas las personas que se acogen a nuestras oraciones, para que interceda la Santísima Virgen María, los santos, ante ti, por todas estas personas, para que hagas tu obra y te glorifiques en ellas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y Como en siempre. el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Don Luis, ¿nos ayudas con la bendición? A esta pequeña plegaria contestamos amén. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado en Cristo a su eterna gloria, nos afiance y nos conserve fuertes y constantes en la fe. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Que Dios les Podemos bendiga. Dios les pague. paz. Demos gracias a Dios. Dios les pague. Feliz noche. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.